Imagina que ahora hablo contigo en un tono sereno, pausado, casi como un susurro que no busca convencerte, solo invitarte a mirar más de cerca dentro de ti. El título que me has dado es profundo. ¿Por qué el miedo gobierna tus decisiones? El miedo es un invitado silencioso, casi invisible, y sin embargo, guía muchos de los pasos que damos. Respira. Siente tu cuerpo mientras lees estas palabras. No te apresures. El miedo se alimenta de la prisa. El miedo se alimenta de la necesidad de controlar. Observa, cuando tienes que elegir, cuando te enfrentas a una decisión importante, cuántas veces lo haces desde la claridad, y cuántas desde el temor a perder algo. El miedo se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Pero si observas más profundo, descubrirás que muchas de tus decisiones no nacen de la libertad, sino del deseo de protegerte de un dolor imaginado. ¿Qué es lo que realmente temes? ¿El fracaso? ¿El rechazo? ¿El cambio? Pregúntate, ¿quién eres tú cuando tu mente calla? ¿Qué ocurre en ti cuando simplemente observas tu respiración y no persigues pensamientos? Allí, el miedo se disuelve. El miedo es siempre acerca del futuro, nunca acerca del ahora. En este momento, si estás aquí, respirando, leyendo, ¿qué te falta? Nada. El presente nunca amenaza. Solo la mente proyecta sombras hacia adelante. Y sin embargo, por esas sombras, mueves tu vida. Trabajas en algo que no amas. Te quedas en relaciones que ya no te nutren. Dices sí cuando quisieras decir no. No porque sea lo correcto, sino porque el miedo gobierna. Pero hay otra manera de vivir. Una forma de decidir no desde el temor, sino desde la presencia. Desde un espacio donde no preguntas qué pasará si, sino qué está vivo en mí ahora. Mira el miedo. No lo rechaces. No luches con él. Obsérvalo como un visitante que entra en tu casa. No eres ese miedo. Tú eres la conciencia que lo ve. Y en ese instante, el miedo pierde su poder. Así, cada decisión se convierte en una oportunidad de liberación. Una puerta hacia una vida guiada no por el temor, sino por la claridad del ser. Permíteme dejarte con una pregunta que no busca respuesta inmediata, sino apertura. ¿Qué ocurriría si, solo por un instante, tomaras una decisión sin miedo? Si estas palabras resonaron en ti, acompáñame en el siguiente encuentro. La exploración apenas comienza. El miedo siempre aparece disfrazado. A veces se viste de prudencia, de sentido común, de una voz que susurra, ten cuidado. Y otras veces se presenta como una certeza absoluta, esto no funcionará. Quiero invitarte ahora a detenerte. Respira lentamente. Siente cómo el aire entra en ti, cómo tu cuerpo se expande al inhalar y se suaviza al exhalar. Esa respiración, tan simple, es un recordatorio. En este instante no hay amenaza. El miedo vive en la mente, nunca en el ahora. Observa tu vida. ¿Cuántas decisiones importantes tomaste no porque lo deseabas, sino porque temías las consecuencias de no hacerlo? Quizá aceptaste un trabajo porque el miedo al vacío económico era más fuerte que tu deseo de libertad. Quizá permaneces en una relación porque el miedo a estar solo pesa más que la necesidad de honestidad contigo mismo. Quizá callas tu verdad, porque temes ser juzgado. El miedo es sutil. No siempre se muestra como pánico. A menudo es una tensión en el pecho, un nudo en el estómago, una voz que susurra, si haces esto, algo malo pasará. Y entonces, obedecemos. Creamos una vida construida más para evitar lo que tememos, que para abrazar lo que amamos. Pero hay algo que quiero que contemples. ¿Qué ocurre cuando miras al miedo directamente? Cuando no lo rechazas, ni lo sigues. Cuando simplemente lo observas como una nube que cruza el cielo de tu conciencia. Descubres que el miedo es solo energía. No eres tú. Eres el espacio donde el miedo aparece. Cierra los ojos por un momento. Siente tu respiración. Percibe tu cuerpo desde dentro. No pienses en el miedo. Siente cómo se manifiesta. ¿En tu pecho? ¿En tu garganta? ¿En tu vientre? Cuando lo observas sin luchar, el miedo se transforma. Pierde el poder de gobernar. Ya no es un amo, sino un visitante. El miedo gobierna tus decisiones porque le crees. Porque no cuestionas su voz. Porque piensas,
este pensamiento es real. Pero si lo miras con atención, notarás que la mayoría de las veces temes cosas que nunca suceden. La mente proyecta catástrofes, escenarios de pérdida, humillación, fracaso. Y sin embargo, aquí estás. Has sobrevivido a todos tus miedos pasados. Ninguno fue tan sólido como parecía. Pregúntate, ¿cuánto de tu vida está guiado por el miedo? ¿Y cuánto por la claridad? ¿Quién serías si no obedecieras más al temor? El miedo no se elimina. No necesitas erradicarlo. Lo único que necesitas es reconocerlo y ver que no eres él. Cuando lo haces, surge un espacio de libertad. En ese espacio puedes decidir con presencia. No con el impulso de huir, sino con la calma de ser. Cuando tu mente diga, no puedes hacerlo, detente. Cuando te muestre imágenes de fracaso, observa. Cuando te paralice con la idea de perder, respira. Haz espacio. El miedo es fuerte cuando reaccionas de inmediato, pero pierde fuerza cuando lo contemplas en silencio. ¿Quién eres cuando tu mente calla? ¿Quién eres más allá de esa voz temerosa? Eso es lo que quiero que explores. El miedo gobierna solo cuando olvidas quién eres. Cuando recuerdas, cuando estás presente, ninguna sombra puede dominarte. Si estás aquí, leyendo estas palabras, significa que ya has comenzado a despertar. El miedo ya no tiene el mismo poder de antes, porque lo estás viendo. Y lo que ves claramente, se disuelve. Déjame preguntarte, ¿qué ocurriría si hoy tomaras una sola decisión sin miedo? Si dieras un paso que tu corazón ha querido, pero tu mente ha aplazado, ¿qué pasaría si confiaras en la vida, en lugar de temerla? El miedo no es tu enemigo. Es un maestro que te señala donde aún no confías. Escúchalo, obsérvalo, y luego elige desde la presencia. Así tu vida deja de estar gobernada por la sombra, y comienza a ser guiada por la luz de la conciencia. Si estas palabras resuenan en ti, no te apresures a comprenderlas con la mente. Siéntelas. Deja que habiten tu cuerpo. Permite que el silencio entre frase y frase te hable más que las palabras. El viaje apenas comienza. Y si quieres seguir explorando, acompáñame en el próximo encuentro. El miedo siempre regresa, incluso cuando crees haberlo superado. Como una sombra, aparecen los momentos en que la vida te pide un salto, una decisión. Allí está, recordándote viejas heridas, contándote historias de lo que podría salir mal. Quiero que observes algo conmigo, ahora mismo. El miedo nunca habla del presente. Mira dentro de ti. ¿Qué temes en este instante exacto, mientras lees? Siéntelo. Aquí, ahora, ¿qué falta? ¿Dónde está la amenaza real? No la encuentras. El miedo solo existe como pensamiento. Un pensamiento proyectado hacia un futuro que todavía no existe. Cuando dejas que el miedo gobierne, tu vida se convierte en un intento constante de evitar dolor. Es como vivir dentro de una prisión invisible. Las paredes no son reales, pero las sientes sólidas. El miedo dice, si hago esto, sufriré. Y entonces, no lo haces. El miedo dice, si digo la verdad, me rechazarán. Y entonces, callas. El miedo dice, si sigo mi corazón, perderé lo que tengo. Y entonces, renuncias a ti mismo. ¿Puedes ver cómo el miedo roba tu vida antes de que la vivas? El miedo no espera a que ocurra algo. Ya te quita la experiencia, incluso antes de intentarlo. No te permite descubrir que hay más allá. Detente un momento. Cierra los ojos. Siente tu respiración. Pregúntate, ¿qué ocurre en mí cuando observo el miedo sin reaccionar? Tal vez notas tensión en el pecho, o calor en el rostro, o un nudo en el estómago. Esa es la energía del miedo. Y cuando la observas con presencia, sin huir, descubres algo sorprendente. No destruye. Solo es energía que quiere moverse. La mente quiere convencerte de que ese miedo es más grande que tú. Pero, ¿quién es el que lo observa? ¿Quién es el que ahora mismo lo siente? Ese testigo silencioso dentro de ti no tiembla. Ese espacio de conciencia nunca ha sido dañado. Y nunca puede ser tocado por el miedo. Cuando lo recuerdas, algo cambia. Empiezas a notar que el miedo puede estar allí,
pero no tiene que gobernar. Puede hablar, pero tú eliges si escuchas. Puede mostrarse, pero no necesita dirigir tus pasos. Piensa en las decisiones que marcaron tu vida. ¿Fueron realmente tuyas? ¿O fueron dictadas por el temor a fracasar, a ser juzgado, a perder algo? ¿Vives lo que amas o vives lo que el miedo te permite? La mayoría de las personas pasan su vida buscando seguridad. Quieren asegurar el trabajo perfecto, la pareja perfecta, la casa perfecta, la salud perfecta. Pero la seguridad es una ilusión. No puedes controlar la vida. Y, en el intento de controlarla, pierdes la libertad de vivir. El miedo gobierna porque crees que, obedeciéndolo, estarás a salvo. Pero dime, ¿alguna vez lo estuviste? ¿No es cierto que, incluso después de obedecer al miedo, éste regresa con otra voz, otra advertencia, otro cuidado? La vida no se trata de estar a salvo. La vida se trata de estar presente. Cuando estás presente, incluso en medio de la incertidumbre, descubres una fuerza más grande que cualquier miedo. El miedo dice, no lo intentes. La presencia responde, ya estoy aquí. El miedo dice, ¿y si fallas? La presencia susurra, respira y da el siguiente paso. Permíteme preguntarte algo. ¿Qué ocurriría si tomaras tu próxima decisión no desde el miedo, sino desde la claridad? ¿Qué pasaría si, por un momento, confiaras en la vida más de lo que confías en tus temores? ¿Podrías sentir la ligereza de esa libertad? El miedo seguirá intentando hablarte. Pero no es tu enemigo. Es un mensajero. Te muestra donde todavía no has confiado en ti, donde todavía crees que eres débil, donde todavía olvidas que ya eres completo. Cuando lo ves de esta forma, el miedo deja de ser carcelero y se convierte en maestro. Y entonces, cada vez que aparece, puedes agradecerle. Gracias por mostrarme donde todavía necesito recordar quién soy. Y sigues adelante, no desde la huida, sino desde la presencia. El miedo gobierna solo cuando lo olvidas. Pero en el instante en que lo observas, se disuelve en el silencio de la hora. Déjame dejarte con esta pregunta, que quizá te acompañe en silencio. ¿Quién serías tú, sin miedo? El miedo no necesita ser vencido con fuerza. Solo necesita ser visto con claridad. Cuando lo miras de frente, sin huir, sin disfrazarlo, descubres que pierde su poder. Es como encender la luz en una habitación oscura. La sombra nunca fue real, solo parecía sólida mientras no la observabas. Imagina un instante de tu vida en que el miedo te detuvo. Tal vez una oportunidad que no tomaste. Un amor que no confesaste. Un camino que no recorriste. El miedo gobernó esa decisión. Y al hacerlo, te robó una parte de tu experiencia de estar vivo. ¿Notas cómo el miedo no te protege de la vida, sino que te impide vivirla? Tu mente dice, es mejor no arriesgarse, así estarás a salvo. Pero la vida no está diseñada para la seguridad. La vida está diseñada para el fluir, para el cambio, para la transformación. Y el miedo quiere detener todo eso. Respira ahora. Siente el aire entrando en ti. El miedo no puede existir en el mismo espacio que la atención plena. Cuando respiras consciente, cuando sientes tu cuerpo desde dentro, el miedo se disuelve, como la neblina bajo el sol de la mañana. El miedo gobierna tus decisiones porque lo confundes con la voz de la razón. Crees que el miedo es prudencia, que el miedo es sabiduría. Pero observa más profundo. ¿Cuántas veces el miedo te ha dado una visión verdadera y cuántas veces te ha limitado antes de que la vida pudiera mostrarse? El miedo nunca es verdad. El miedo siempre es una proyección. Una imagen creada por tu mente de lo que podría pasar, no de lo que está pasando. Y mientras vives en esa proyección, la vida real pasa de largo, sin que la veas. Quiero que sientas esto. En este momento no falta nada. En este momento no hay amenaza. El miedo dice que el peligro está en el futuro. Pero si te quedas en el ahora, siempre estás a salvo. ¿Recuerda alguna vez en que te paralizaste por temor? ¿Sucedería realmente lo que imaginabas? La mayoría de las veces, no. Y sin embargo, ya habías sufrido, ya habías evitado, ya habías perdido la oportunidad. ¿Lo ves? El miedo no necesita que ocurra nada malo. Él mismo es suficiente para robarte la paz.
La vida plena no significa no sentir miedo. Significa que el miedo está ahí, y aún así das el paso. Que el miedo aparece, y lo reconoces como una nube pasajera. Que lo escuchas, pero no dejas que gobierne. Pregúntate, ¿quién eres tú cuando no obedeces al miedo? ¿Qué decisiones tomarías si confiaras en la vida en lugar de temerla? ¿Qué caminos abrirías si no necesitaras garantías? La mente busca certezas. El miedo se alimenta de esa búsqueda. Pero la vida es misterio. Y ese misterio solo puede abrazarse desde la confianza, no desde el control. Mira dentro de ti ahora mismo. ¿Dónde se siente tu miedo? Quizá en el estómago, en la garganta, en el pecho. Siente ese lugar con suavidad. No intentes cambiar nada. Solo observa. Al hacerlo, ya no eres el miedo. Eres el espacio que lo contiene. Ese espacio dentro de ti es más grande que cualquier temor. Allí está tu verdadera fuerza. No en la lucha, no en la resistencia, sino en la conciencia misma. El miedo gobierna tus decisiones mientras no recuerdes esto. Mientras sigas creyendo que eres la voz temblorosa en tu mente. Pero cuando reconoces quién eres en lo profundo, el miedo ya no puede mandar. Puede hablar, pero no gobierna. Puede aparecer, pero no dirige tus pasos. Déjame preguntarte algo más. ¿Qué ocurriría si cada vez que el miedo apareciera, en lugar de reaccionar, eligieras respirar y mirar hacia adentro? ¿Qué pasaría si no huyeras del miedo, sino que lo abrazaras como parte de la experiencia humana y aún así eligieras con claridad? En ese momento, el miedo deja de gobernar y tú recuperas tu vida. Si estas palabras han tocado algo en ti, deja que sigan resonando en tu silencio. No intentes entenderlas todas con la mente. Permite que las sientas en tu cuerpo. Permite que el silencio entre cada frase te hable más que el propio sonido de las palabras. Y si deseas seguir explorando, acompáñame en el siguiente encuentro. Porque este viaje hacia la libertad interior apenas comienza. El miedo siempre aparece cuando estás frente a lo desconocido. Ese es su territorio favorito, lo incierto, lo que tu mente no puede controlar. Cada vez que la vida te coloca ante una puerta nueva, el miedo intenta cerrarla antes de que la cruces. Dice, no lo hagas, podrías fallar. O dice, no te muevas, podrías perder lo que tienes. Y así, pasas de largo ante las posibilidades de expansión, creyendo que te proteges, cuando en realidad te encadenas. Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces te detuviste porque el miedo te convenció de que no estabas listo? El miedo gobierna porque la mente lo escucha más fuerte que al corazón. Y sin embargo, el corazón siempre habla con más verdad, aunque lo haga en silencio. Respira profundamente ahora. Hazlo con lentitud. Siente cómo tu cuerpo responde. Ese espacio de calma es la prueba de que no necesitas obedecer al miedo. Si en este momento puedes encontrar paz simplemente respirando, entonces también puedes encontrarla en medio de cualquier decisión. El miedo se alimenta de historias. La mente crea escenarios, películas enteras de lo que podría suceder. Pero si observas con atención, verás que esas historias casi nunca se cumplen. El miedo te hace sufrir por cosas que ni siquiera existen. ¿Te das cuenta de lo absurdo? El miedo no necesita que algo suceda. El miedo por sí mismo ya es suficiente para que no vivas. Imagina a alguien que nunca se atreve a amar por temor a ser rechazado. En apariencia, se protege. En realidad, ya está viviendo el rechazo antes de que ocurra. El miedo roba la vida antes de que la vida se dé. Ahora quiero que abras un bucle de reflexión dentro de ti. ¿Quién eres tú cuando decides sin miedo? ¿Quién eres cuando actúas desde la confianza y no desde la prevención? Si lo piensas, esos momentos en los que fuiste valiente, en los que confiaste, fueron los más vivos de tu existencia. No porque no hubiera miedo, sino porque no lo dejaste gobernar. El miedo no se destruye con lucha. Cuando peleas contra él, solo lo haces más fuerte. La única manera es mirarlo directamente, observarlo sin juicio y recordar, no soy este miedo. Soy la conciencia que lo percibe. Soy el espacio donde aparece y desaparece. Pregúntate, ¿qué ocurre en ti cuando te sientas en silencio y observas tu respiración? ¿Dónde está el miedo entonces? Desaparece, porque el miedo necesita del pensamiento para sobrevivir.
Y en el ahora no hay pensamiento. Solo hay presencia. El miedo gobierna tus decisiones cuando olvidas regresar al presente. Cuando crees que eres la historia que tu mente fabrica. Pero si cada vez que el miedo aparece eliges volver aquí, a la simple respiración, descubres que el miedo pierde fuerza. La claridad comienza a guiarte. El miedo es como un guardián en la puerta de lo nuevo. Si lo atraviesas con conciencia, del otro lado siempre encuentras expansión. La vida quiere que crezcas, que te abras, que confíes. El miedo quiere que te encierres. ¿A quién eliges escuchar? Quiero que sientas algo conmigo. Cierra los ojos, respira y recuerda una decisión que no tomaste por miedo. Ahora imagina cómo habría sido si hubieras confiado. No para arrepentirte, sino para ver con claridad cuánto gobierna tu vida esa sombra invisible. ¿Lo notas? No se trata de lo que pasó, sino de lo que sigues repitiendo cada vez que obedeces al temor. El miedo no desaparecerá por completo. Siempre estará ahí, susurrando. Pero tú puedes aprender a escucharlo sin obedecer, a reconocerlo sin entregarle las riendas. Y cada vez que haces eso, recuperas un pedazo de tu libertad. ¿Quién serías si ya no vivieras guiado por el miedo? Esa es la verdadera pregunta. Esa es la puerta hacia tu despertar. No busques la respuesta inmediata. Deja que esa pregunta se quede contigo, como una semilla. Si la cuidas con presencia, germinará en claridad. Y recuerda, el miedo gobierna solo mientras crees ser más pequeño que él. Cuando descubres que eres el espacio infinito de la conciencia, todo miedo se vuelve pequeño. Y la vida se abre ante ti en toda su plenitud. El miedo se oculta detrás de tantas máscaras que a veces ni siquiera lo reconoces. Se convierte en tu prudencia, en tu lógica, en tu voz de sentido común. Pero si miras más de cerca, descubrirás que gran parte de lo que llamas cautela es simplemente temor disfrazado. Pregúntate, ¿cuántas veces dijiste no es el momento cuando en realidad lo que sentías era miedo? ¿Cuántas veces pospusiste un sueño porque la incertidumbre parecía demasiado grande? ¿Cuántas veces elegiste lo conocido, no porque te llenara, sino porque temías lo desconocido? Respira. Deja que esas preguntas no solo pasen por tu mente, sino que entren en tu cuerpo. Siente si hay un peso en el pecho, una tensión en tu estómago, un leve nudo en la garganta. Ese es el lenguaje del miedo. Pero aquí está lo importante. Ese lenguaje no eres tú. Tú eres el que escucha, el que observa, el que puede sentir sin identificarse. El miedo gobierna cuando lo confundes con tu identidad. Cuando piensas, yo soy este miedo. Pero en cuanto notas, estoy sintiendo miedo, ya das un paso atrás. Ya no eres el miedo. Eres la conciencia que lo percibe. Ese pequeño cambio de perspectiva transforma todo. Imagina que tu vida fuera un río. El miedo quiere detener el flujo, quiere poner diques, quiere encadenar el curso natural del agua. Pero la vida misma es río. No puedes detenerla sin crear sufrimiento. Cada vez que eliges desde el miedo, es como ponerle piedras a ese cauce. Y cada vez que eliges desde la presencia, el río vuelve a fluir, suave, inevitable, libre. Observa cómo el miedo aparece casi siempre antes de una expansión. Antes de hablar tu verdad. Antes de mostrarte vulnerable. Antes de dar un paso hacia lo desconocido. Es un guardián que parece decir, no cruces, no lo lograrás. Y sin embargo, si lo atraviesas, siempre encuentras crecimiento. Siempre descubres que lo que temías era solo humo. Quiero dejarte con esta pregunta abierta. ¿Quién serías tú si no necesitaras garantías? Si no buscaras seguridad, si no esperases el momento perfecto, ¿qué decisiones tomarías hoy mismo? El miedo roba el presente para prometerte un futuro seguro. Pero ese futuro nunca llega. Y el único momento en que puedes vivir está aquí, ahora. ¿Lo ves? El miedo es la gran distracción. Mientras te hace calcular, planear, prevenir, te impide experimentar la vida tal como es. Haz un experimento sencillo conmigo. Piensa en algo que temes hacer. Siente el miedo en tu cuerpo. No lo rechaces, no intentes eliminarlo. Solo obsérvalo. Ahora, respira profundamente y pregunta dentro de ti. ¿Quién observa este miedo? En ese instante,
el miedo pierde su corona. Ya no gobierna, porque tú recuerdas que eres más grande que él. El miedo no se vence con resistencia, sino con claridad. La claridad no grita, no presiona, no exige. La claridad simplemente está. Como el sol que ilumina todo sin esfuerzo. Cuando traes luz de conciencia al miedo, este se disuelve, porque nunca fue sustancia real. La mayoría de tus decisiones, si las examinas con honestidad, están teñidas por el temor. Temor a no ser suficiente. Temor a perder lo que amas. Temor a fracasar. Pero ¿qué pasaría si esas decisiones fueran guiadas no por el miedo, sino por la confianza? No hablo de una confianza ingenua, sino de una confianza en la vida misma, en tu capacidad de responder a lo que venga. El miedo gobierna hasta que recuerdas esto. La vida no te exige que tengas todas las respuestas. La vida solo te pide presencia en el siguiente paso. Y ese paso siempre es más liviano de lo que la mente imagina. Ahora quiero preguntarte algo que no tienes que responder con palabras, sino con silencio. ¿Qué ocurriría en tu vida si hoy dieras un solo paso sin miedo? Si hoy eligieras desde la claridad en lugar de la prevención. ¿Lo sientes? Ese es el comienzo de la libertad. Deja que estas palabras no solo sean entendidas. Permite que resuenen en tu cuerpo, que se instalen en tu respiración, que vibren en tu silencio. Porque el miedo se alimenta de ruido. Y cuando entras en el silencio del ser, pierde su poder. Si estas palabras han encendido algo en ti, acompáñame más allá. El viaje sigue. El encuentro con tu verdadera libertad apenas empieza. El miedo, lo has sentido tantas veces que quizá ya no imaginas tu vida sin él. Está en lo pequeño y en lo grande. Aparece cuando vas a hablar en público, cuando piensas en cambiar de trabajo, cuando deseas expresar lo que sientes a alguien cercano. Aparece cuando contemplas el futuro y no sabes qué ocurrirá. Es como una sombra que camina contigo, incluso en días soleados. Pero detente un momento. Respira. Observa con calma. ¿Es esa sombra realmente sólida? ¿O solo es un reflejo de tu mente proyectado hacia adelante? El miedo gobierna porque confías más en tus pensamientos que en la vida. Tu mente dice, no lo lograrás. Y lo crees. Tu mente dice, perderás lo que amas. Y lo crees. Tu mente dice, serás rechazado, serás herido. Y lo crees. Y así, obedeces a esas voces como si fueran la verdad. Pero la verdad nunca está en el miedo. La verdad solo está en el ahora. Mira este momento. Aquí, ahora, ¿qué te falta? Nada. El miedo solo puede sobrevivir en un futuro imaginado, nunca en el presente real. Quizá tu cuerpo se contrae al pensar en lo que pasará mañana. Quizá tu mente corre detrás de posibles problemas. Pero si regresas a tu respiración, si sientes el aire entrando y saliendo, ¿dónde está el miedo ahora? Se desvanece. Porque el miedo no puede respirar contigo en el presente. Observa cómo condiciona tu vida. Quizá te quedaste en un lugar donde ya no querías estar, solo porque temías al cambio. Quizá ocultaste tu verdadera voz, solo porque temías al juicio de otros. Quizá dejaste de intentar algo que tu corazón anhelaba, solo porque temías fallar. Así gobierna el miedo, no con cadenas visibles, sino con hilos invisibles que tú mismo sostienes. Pregúntate, ¿qué ocurriría si soltaras esos hilos? ¿Quién serías si no obedecieras al miedo? ¿Quién serías si confiaras, aunque no tuvieras certezas? El miedo no es un enemigo que necesites destruir. Es un visitante que aparece para mostrarte donde todavía no confías. Cuando lo reconoces, cuando lo observas, deja de mandar. No tienes que eliminarlo. Solo recordar que no eres él. Haz un pequeño ejercicio ahora. Cierra los ojos un instante. Trae a tu mente una decisión que pospones por miedo. Siente cómo se manifiesta en tu cuerpo. Quizá un nudo en la garganta, un peso en el pecho, una presión en la frente. Ahora míralo sin juzgarlo. Solo dilo en silencio. Esto es miedo. No soy yo. Yo soy quien lo observa. Al hacerlo, notarás que ya no te gobierna del mismo modo. El miedo pierde su fuerza cuando es visto con conciencia. Lo que el miedo no quiere que sepas es que, del otro lado de él, siempre está la vida que buscas. Siempre.
Del otro lado del temor a fallar, está la experiencia del aprendizaje. Del otro lado del temor al rechazo, está la libertad de ser auténtico. Del otro lado del temor al cambio, está la posibilidad de crecer. El miedo es como una puerta cerrada. La mente dice, no cruces, hay peligro. Pero cuando la abres, descubres que detrás había luz, expansión, verdad. Solo era una ilusión pintada sobre la puerta. Permíteme preguntarte, ¿cuántas decisiones de tu vida pertenecen a tu corazón y cuántas son dictadas por el miedo? ¿Estás viviendo lo que realmente eres o estás viviendo lo que el miedo te permitió ser? El miedo gobierna tus decisiones mientras lo aceptes como amo. Pero en el instante en que lo ves, en que lo observas con serenidad, recuperas tu libertad. No porque el miedo desaparezca, sino porque deja de controlar. La próxima vez que el miedo aparezca, no huyas. Míralo. Respira. Siente tu cuerpo. Y recuerda, esto no soy yo. Esto es solo un visitante. Yo soy el espacio en el que aparece. En ese espacio, el miedo no tiene poder. En ese espacio, eres libre. Y ahora, deja que esta pregunta viva en ti, más allá de las palabras. ¿Qué vida nacerías si hoy dieras un paso guiado por la confianza y no por el miedo? El viaje hacia esa vida comienza en este instante. Y cada respiración consciente te acerca a ella. El miedo es como una sombra que se extiende sobre cada esquina de la mente. Entra sin pedir permiso. Se sienta a tu mesa cuando piensas en tu futuro, cuando recuerdas tu pasado, cuando miras a alguien a los ojos y quieres decir lo que sientes. El miedo gobierna porque lo dejas ocupar ese asiento. Lo tratas como un consejero sabio, cuando en realidad es solo un eco de experiencias pasadas, un reflejo de pensamientos no examinados. Observa con calma. Cuando tienes que decidir, ¿qué es lo primero que aparece en tu mente? ¿Una visión clara de lo que amas o una larga lista de lo que podrías perder? El miedo siempre señala la pérdida, nunca la posibilidad. Siempre muestra un peligro, nunca la apertura. Y, sin embargo, si lo miras de cerca, verás que el miedo nunca está en el ahora. Siempre habla de lo que podría suceder. De lo que tal vez se repita. De lo que quizá nunca ocurra. Pero mientras tanto, en este instante, no hay amenaza. Solo hay respiración. Solo hay vida. Imagina una decisión que no tomaste. Una puerta que no cruzaste. Un camino que no recorriste. ¿Fue realmente porque no podías, o porque el miedo gobernaba ese momento? Si lo ves con sinceridad, notarás que el miedo ha sido la fuerza invisible que más ha moldeado tu vida. Y lo ha hecho no para llevarte a la plenitud, sino para mantenerte dentro de lo seguro, aunque lo seguro sea también lo estancado. Haz un ejercicio simple ahora. Siente tu cuerpo desde dentro. Busca el lugar donde el miedo se manifiesta. Quizá en el pecho, en la garganta, en el abdomen. Quédate ahí. Respira en ese espacio. No intentes expulsar el miedo, no luches contra él. Solo reconoce, esto es miedo. Y yo no soy esto. Yo soy el que lo observa. En ese instante, recuperas tu poder. El miedo sigue presente, pero ya no gobierna. La mente quiere convencerte de que necesitas certeza para avanzar. Pero la vida nunca ofrece certeza, solo ofrece momento. Y en ese momento, siempre puedes estar presente. Eso es todo lo que necesitas. El miedo no soporta la presencia. El miedo se disuelve cuando entras plenamente en el ahora. Piensa en todas las decisiones que podrías tomar si no obedecieras más al temor. El miedo te dice, no lo intentes, puedes fallar. La presencia susurra, da un paso y observa qué ocurre. El miedo dice, no digas lo que piensas, serás juzgado. La presencia responde, sé honesto y descansa en tu verdad. El miedo grita, si cambias, perderás lo que tienes. La presencia te recuerda, lo único que realmente tienes es este instante. El miedo no necesita ser eliminado. Solo necesita ser reconocido como lo que es, un pensamiento, una sensación, una energía que pasa. No eres tú. Tú eres el espacio que observa. Ese espacio es inmenso, ilimitado, y nada puede gobernarlo. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que se abre dentro de ti como un silencio.
¿Quién serías si ya no obedecieras al miedo? No intentes responder con la mente. Deja que la respuesta se muestre en tu vida, en tu presencia, en tu respiración. ¿Te das cuenta de que la mayoría de tus decisiones no las toma tu libertad, sino tu miedo? ¿Quieres seguir permitiendo que una sombra invisible dirija tu vida? El miedo es una construcción de la mente. Vive en escenarios futuros que no existen. Cada vez que lo obedeces, renuncias a experimentar lo que la vida quiere mostrarte. Pero cuando lo observas en silencio, el miedo pierde poder. No necesitas eliminarlo, basta con no dejarlo gobernar. Mira dentro de ti y pregúntate, ¿qué paso darías hoy si no existiera el miedo? Esa respuesta puede transformar tu vida. Si este mensaje resonó en ti, acompáñame en este camino de exploración. Suscríbete al canal, comparte tu experiencia en los comentarios y sigamos descubriendo juntos lo que significa vivir desde la presencia y no desde el temor.